Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Airzone. Hace unos meses instalé un Aidu a una máquina de climatización por conductos. Hoy voy a sustituir el termostato original de la máquina por este de Airzone. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Hola, que les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Airzone por confiar nuevamente en el canal y mandarme este termostato para conectarlo al Aidu. La Aidu, recordemos que es un dispositivo inteligente para controlar cualquier tipo de máquina de aire acondicionado, ya sea un split, una climatización por conductos, un suelo radiante creo que también sirve. No sé exactamente todos los modelos, yo sé que sirve para splits y para climatización por conducto, como es mi caso. Después de esta climatización por conducto que tengo yo instalada, traía aún el termostato original y Airzone, bueno, pues me propusieron de cambiarlo por su termostato. Y como no, pues les he dicho que sí. Vamos a ver cómo tenía hasta ahora la instalación, porque es bueno ubicarse y saber lo que vamos a hacer, y cómo lo voy a cambiar ahora con la conexión de este termostato de Airzone. Vamos a verlo. Originalmente la instalación pues tenía la máquina de climatización por conductos y su termostato original, que lógicamente el termostato iba conectado directamente a la máquina. Con la primera colaboración con Airzone lo que hice fue instalar el Aidu, y el Aidu también se conecta directamente a la máquina, no se conecta al termostato antiguo, sino que se conecta directamente a la máquina, en este caso de climatización por conductos. Si te interesa conocer el Aidu, que es válido, como ya digo, para prácticamente todos los sistemas que existen, te dejo aquí arriba el vídeo y también abajo en la descripción. También, si tienes dudas de si tu equipo es compatible con el Aidu de Airzone, abajo te dejo el contacto de Airzone para que puedes llamar o escribir correo electrónico directamente y muy amablemente pues te van a decir si tu equipo es compatible con el Aidu o no. Seguimos. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es quitar el termostato original del fabricante, el que venía con la máquina, y voy a instalar el nuevo termostato de Airzone, pero este, a diferencia del otro, no se conecta directamente a la máquina, sino que lo vamos a conectar directamente al Aidu, y así el único dispositivo que estará conectado a la máquina será el Aidu. Bien, pues ahora que ya hemos visto el esquema de lo que vamos a hacer, ya podemos empezar con la instalación. Aquí tengo la caja de este termostato de Airzone. Y si nos fijamos en el código, aquí acaba en N, quiere decir que es negro. No hay mucha información en la caja, vamos a abrirla ya. Y aquí tengo el termostato. Como vemos, es prácticamente el mismo del Flexa 4 que instalé hace un tiempo, pero este es en negro. Aquí está el soporte para la pared, ya no lo voy a quitar. Y aquí está pues la documentación, el manual y esta bolsita de herramientas. Como siempre, empezamos por quitar la corriente para trabajar seguros, y voy a empezar por quitar el termostato antiguo. Lo quito de la pared y aquí, como vemos, tiene 4 cables. Después yo lo que voy a hacer con estos cables es cortarlos. Siempre me gusta pues guardar los aparatos con un trocito de cable, porque si lo tengo que instalar en algún otro sitio o lo tengo que reutilizar para algo, pues lo podré hacer. Aquí están los trocitos que guardaré. Y ahora pues ya voy a quitar el soporte de la pared. Quito el soporte. Este tornillo no quiere salir. Ahora el cable.
Bueno, aquí tendré que dar una mano de pintura también para tapar porque el termostato es más pequeñito y aquí ya tengo el cable preparado. A lo que voy a hacer es ir al otro extremo y como vemos aquí en la instalación el técnico hizo una buena chapuza con conexiones por aquí, conexiones por allá y bueno, pues esto ya se va a ir todo fuera, todo este cable se va a ir fuera porque como hemos visto en el esquema pues el IDU se conectará, el termostato nuevo se conectará directamente al IDU que aquí lo vemos y no directamente a la máquina, así que esto lo voy a quitar también. Guardaré el conector de que va a la máquina por si acaso y aquí también cortaré este trocito de cable que se vean los colores por si algún día pues se tuviera que instalar en algún otro sitio. Esto es lo que voy a guardar junto con el termostato antiguo. Ya lo que voy a hacer es utilizar este cable viejo de pasacables. Como sé que este cable pasa solo por una tubería, pues aquí le voy a conectar directamente el cable nuevo y voy a estirar por el otro lado. Así utilizaré pues el cable viejo de pasacables. En este caso yo ya sé que lo puedo hacer porque la tubería está bien. No siempre se podrá, pero bueno, es un buen truco y no, aparte nos ahorramos de pasar el pasacables. Empiezo por dar en el cable nuevo un poco de cinta y ahora vamos a ir pasando cinta hasta arriba haciendo un poco de fuerza, que quede bien unidos los dos cables. Vamos a dar vueltas. Sobre todo tenemos que ir un poco más arriba del cable nuevo, que no quede nada donde se pueda atorar el cable dentro de la tubería. Estos cablecitos que se ven aquí tengo que taparlos todos e ir un poco más arriba para que quede fuerte. Ahora ya están los cables tapados, bien que se me ha girado y tengo que ir un poco más arriba. Así me aseguro que no se quede trabado. Y ahora a mí me gusta volver a bajar hasta abajo. Así me aseguro pues que los cables no se sueltan y no tengo que volver a empezar, que después sí tendría que pasar un pasacables. Voy hasta abajo y ya puedo cortar. La unión es fuerte y seguro que no se me suelta. Y ahora un truquito, que aquí lo bueno es lubricar los cables para que pasen bien. Como normalmente no pasamos cables por casa, no hace falta, creo yo, comprar lubricante, sino que yo utilizo jabón de lavar platos. El jabón aparte es muy viscoso y nos ayudará a pasar bien. Sobre todo aquí a la zona de la unión, es bueno lubricarlo para que no se atore. Ya bueno, pues ya puedo ir al otro extremo y empezar a tirar del cable. Bueno, pues voy a ir tirando. Sale muy bien. Ya sabía yo que no tendría ningún problema en este sentido y aquí ya me ha aparecido el cable nuevo. Como vemos tengo un ayudante de primera. Soy él siempre atento a todos los movimientos. Y aquí preparamos el cable para conectarlo. Este cable de Airzone ya lo vimos en la instalación del Flexa 4. Viene como en capas. Cuando abrimos nos encontramos el rojo y el negro. Y después está el azul y el verde que está como en otra capa que tenemos que desenredarlo. Que aquí es lo que estoy haciendo ahora, intentando desenredar y sacar el cable azul y verde. Que aquí los tengo. Y todo lo que sobra pues ya lo podremos cortar. Aquí este es lo que sobra, le voy a dar unas vueltas para cortarlo bien. Sobre todo nos tenemos que fijar de no cortar ninguno de los cables que nos interesan. Recordemos que nos interesa el rojo, el negro para alimentar y el verde y el azul, digamos, para datos. Todo lo demás se tiene que ir fuera. Ya pues vamos a pelar un poco los cables, con medio centímetro aproximadamente es suficiente y ya lo podremos conectar bien en el conector, que como he dicho esto no viene con el termostato sino que venía el día del IDU. Siempre que compramos un dispositivo y viene algún tipo de conector es importante guardarlo por si después lo necesitamos y este es el caso. Yo, bueno, fue una colaboración con Airzone que me cedieron el IDU y venía este conector que ya me lo dijo que lo guardara. Vamos preparando el cable. Este es un trabajo un poco laborioso.
Y aquí tengo la pieza que decía que tuve que guardar. Como vemos ya viene por colores, rojo, verde, negro y azul. Aquí simplemente pues es fácil, cada cable a su color. Este tornillo es muy grande, voy a por uno más pequeño y regreso. Bueno, ya tengo un destornillador más pequeño, realmente el tornillo es muy pequeño. Ahora, pues como he dicho, simplemente ir conectando cada cable a su color. Como es bastante laborioso esto y quiero hacerlo bien, pues lo voy a conectar y regreso. Voy a conectar el último, que he dejado el azul para último. Realmente es un trabajo bien entretenido con estos cablecitos tan pequeños y todo tan pequeño. Pero bueno, es importante darle el tiempo que necesitemos y que quede bien conectado. Una vez lo tengo todo, voy a repasar todos los tornillos, que queden todos bien apretados. Bien apretados, pero sin movernos locos, que no los vayamos a romper. Yo he visto piezas rotas de apretar demasiado, o sea, simplemente tiene que estar fuerte y ya está. Y aquí la tengo, pues la pieza con cada cable conectado a su color. Esto ya lo tengo listo para conectarlo después a la IDU. Y ahora vamos a por el termostato, que es exactamente lo mismo. Preparar el cable, sacar los 4 cables, el rojo y el negro, ya lo tenemos aquí. Y tenemos que desenredar el azul y el verde. Como vemos, mi ayudante está muy atento, no es que me ayude mucho, pero está muy atento a todos mis movimientos. Pues bueno, con calma y tranquilidad vamos a ir sacando y regreso cuando ya lo tenga preparado. Vamos a pelar los cables. Aquí también dejaremos aproximadamente pues medio centímetro para poder conectar. No tiene que ser ni demasiado largo ni demasiado corto. Con medio centímetro aproximadamente es suficiente. Aquí voy a poner estos tornillos más largos porque los que habían del otro termostato no me sirven. Eran muy pequeños y no me aguantaban el soporte del termostato de la Linson. Así que bueno, ponemos unos tornillos normales. Vamos a preparar bien los cables porque el agujero donde tienen que entrar es muy pequeñito y sobre todo que no nos quede ningún cablecito fuera del lugar, que después podría hacer un falso contacto y dar problemas. Aquí ya voy a poner el soporte pasando el cable por el agujero. Estos tornillos sirven bien. Y como siempre pues nos tenemos que asegurar que el soporte nos quede a nivel. Yo me guío del anterior que había. En esta ocasión no voy a utilizar el nivel ya que las marcas del anterior me sirven de guía para ponerlo a nivel. Y ahora pues bueno, a conectar cable por cable a su color. También es una labor un poco entretenida ya que es justito, los cables son muy pequeñitos. Pero bueno, estos no van con tornillos, van con presión. Tenemos que presionar aquí abajo. A ver, ponemos el agujerito. Ya digo que es un trabajo entretenido. Lo presentamos y cuando está, pulsamos aquí y introducimos el cable. Y ya queda preso dentro de su agujero. Era muy largo, lo voy a cortar un poco. Y si es demasiado largo también es un problema, ¿eh? Ya he dicho que aproximadamente medio centímetro es suficiente para conectarlos perfectamente. Y este queda aquí.
Vamos por el azul, que ya es el último. Le voy a dar unas buenas vueltitas, a ver si entra bien. Y no da problemas como me ha dado el negro. Es que el negro es un poco más gordo que el verde y el azul, y por eso ha costado más entrar. El rojo también es un poco más gordo. Recordemos que el negro y el rojo son los de alimentación y son un poquito más gordos. Aquí, bueno, lo voy a pegar un poco porque me está dando problemas. Este negro no quiere entrar. A ver si ahora sí se ha metido. Pues eso. Como atrás tengo el agujero, pues voy a poner los cables atrás, que queden bien puestos. Y ya está todo bien conectado. Como vemos, rojo en rojo, verde verde, negro negro y azul a azul. Y antes de continuar os voy a hacer una observación que me han hecho desde fábrica, y es que, como os acabo de decir, en la instalación me ha costado bastante de entrar el cable negro y el rojo, ya que son un poco más gordos. De tanto presionar he roto pues las dos piezas que sirven para sujetar el cable. Por suerte había dos y he podido hacer la instalación. En fábrica me han dicho que esto se ha roto porque he estado haciendo fuerza con un destornillador y no con este pincho azul que ellos suministran con el propio termostato. Después ya sabéis que si queréis hacer la instalación y no queréis romper el soporte como he hecho yo, vais a hacer la presión con este pincho azul, que se ve que está diseñado especialmente para esto, y no con un destornillador. De lo contrario, pues corréis el riesgo, como digo, de romper la pieza como he hecho yo. Seguimos. Ya pongo el termostato en su lugar. Y ahora aquí pues lo que vamos a hacer ya es conectar el cable. A la parte de abajo hay este hueco donde vamos a conectar. Es el único sitio donde podemos conectar. Aquí lo tenemos, vigilando bien los cables. Ya con este adhesivo de doble cara lo pondré aquí y lo pegaré a la puerta. Ya había pasado mal el cable, si no, no podría cerrar la puerta. Lo vuelvo a conectar. Y en principio ya está todo. Le vamos a dar corriente. Vemos que la IDU ya se enciende y vamos a por el termostato. No nos asustemos, el termostato de momento no se enciende. El IDU tarda un momentito, como aproximadamente medio minuto, un minuto, en dar alimentación al termostato. Así que de momento aparece apagado. No nos asustemos, todo va a ir bien y esperamos que se encienda. Si pasado un minuto, minuto y medio no se te ha encendido, es que realmente hay algún problema. Pero bueno, antes de un minuto no nos vamos a poner nerviosos. Aquí lo tenemos. Ya se está encendiendo. Y en principio aquí no hay que configurar nada porque ya la IDU le da toda la información. Vamos a esperar que cargue. Y aquí lo tenemos, me dice que está apagado, lógicamente. Y bueno, desde aquí podemos controlar pues los modos de funcionamiento de la máquina. Aquí, dependiendo de la máquina donde esté conectado, lógicamente tendremos unos modos de funcionamiento, o nosotros los vamos pasando así de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. También tenemos las velocidades del ventilador que podemos controlar desde aquí. Y aquí la encendería, la pondría a 23 grados. Vamos a buscar la tablet y vemos cómo se sincroniza la aplicación con este termostato. Aquí tengo la tablet al lado del termostato. Vamos a ver si sincroniza o no sincroniza. Vemos que está 17, 18. Y aquí está 17, 18. En la tablet tenemos 19. Vamos a ver ahora sincronizado. Parece que tarda unos segundos, pero bueno, sincroniza perfectamente. Voy a bajar a 17 y la tablet automáticamente se ha actualizado. Como vemos, pues sincroniza bien y rápido.
Bueno, ya hemos visto que la instalación hay algún punto que es un poco entretenida, los cablecitos, conectarlos bien, pero bueno, no es nada complicado, lo vamos haciendo con calma y no vamos a tener ningún problema ya que todo está muy bien marcado, es seguir la guía de colores y todo va a funcionar perfectamente. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.